Una bolita de vino. Listo. Ahí. Ahora sí se está grabando. Bueno, arrancamos, chiquilines. Bueno, el paciente es un paciente de 69 años, de sexo masculino, un exfumador intenso, que está internado desde hace una semana en sala para estudio de una tumoración renal. En la madrugada, hace 7 horas, instala dolor torácico anterior, tipo puntada de lado y disnea de reposo. No síndrome neurovegetativo, no tos ni expectoración, no síncope ni hemoptisis. El examen físico, el paciente está lúcido, apirético, normocoloreado, bien hidratado y perfundido, actualmente sin dolor. La frecuencia respiratoria es de 28, la frecuencia cardíaca es de 90, la presión arterial es 110/70 y la saturación de oxígeno es 92% ventilando adelante. Perdón. Está preguntando algo del electro todavía de... Cardiovascular, ritmo regular de 90 ciclos por minuto. No soplos, ni ingurgitación, ni reflujo hepatoyugular, no edemas de miembros inferiores, buena perfusión periférica, la presión arterial de 110/70. El examen pleuropulmonar, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, murmullo alveolo vesicular presente bilateralmente, escasos estertores secos difusos, no estertores crepitantes, y a nivel del examen abdominal y de fosas lumbares se palpa a nivel del flanco derecho una tumoración indolora de aproximadamente 15 centímetros por 8 centímetros, firme, indolora, que no desciende con la respiración con contacto lumbar interno.
Juan está haciendo una pregunta del electro que lo vamos a contestar después, así Sí. completamos la historia. Sí, sí, la historia tiene electro, entonces esperen un poquito que ahí vamos. Bueno, la gasometría del paciente tiene una PO2 de 52 milímetros de mercurio, una PCO2 de 24, un pH de 7,45. Ese es el electro del paciente, que si quieren los ayudo porque, bueno, se ve bastante bien, pero no sé, quizá por el tamaño. Es un paciente, en realidad no tiene taquicardia, tiene un ritmo sinusal que está entre 90 y 100 ciclos por minuto. Y bueno, y lo que sí destaca es que tiene una S, tiene una onda S en D1 y a nivel de D3 tiene una pequeña Q y una T negativa, que creo que era lo que estaban comentando por ahí va. Ese patrón de C1, Q3, T3, que está como bien descrito para el tromboembolismo pulmonar, es algo, por decirlo de alguna forma, típico, pero de ninguna manera es específico y su ausencia de ninguna manera tampoco aleja planteo de tromboembolismo pulmonar. En el electro no hay otros hallazgos significativos y a nivel de la placa de tórax, si bien es una placa que, bueno, desde el punto de vista técnico hay algunas consideraciones que se podrían hacer, no me quiero detener mucho en eso, pero sí es importante y groseramente podríamos decir que es una placa que no tiene grandes alteraciones, ¿no? Así que bueno, es un paciente que se presenta con disnea brusca, estando hospitalizado por algo que parece neoplásico, está hospitalizado, no tiene una historia de disnea previa, está en la disnea brusca con dolor torácico, está hipoxémico, tiene un electro que tiene una frecuencia cardíaca que está ahí en el límite de la taquicardia y que tiene un patrón de C1, Q3, T3. Y una placa que en principio es, podríamos decir, groseramente normal. Bueno, y arrancamos con las preguntas. El signo de Weston. Sí, están comentando que la placa no parece oligoemia periférica. Bueno, eso que les decía, la idea no es detenernos profundamente en cada, digamos, en cada estudio paraclínico, sino poder abarcar todo. Y bueno, en principio la placa, quizá uno podría decir sí, que tiene acá como algo en el ilio izquierdo, quizá como un corte ahí abrupto, ¿no? Como una amputación en la arteria pulmonar, pero independientemente de eso, es importante que ustedes puedan decir, bueno, grosera, yo oligoemia periférica en esta placa no veo, no entendí si lo ponía por la positiva o por la negativa el compañero, en principio no tiene grandes alteraciones y eso me es suficiente para seguir adelante. Porque la verdad es que uno no busca muchos signos positivos en la radiografía de tórax. Yo no voy a hacer diagnóstico de tromboembolismo pulmonar con una placa. Lo que sí es muy importante es que yo identifique que no tiene otras causas claras que expliquen esa disnea con hipoxemia, ¿no? Porque este paciente ya sabemos que está hipoxémico. Entonces, quizá eso es más valioso, poder decir, miren, no tiene un neumotórax, no tiene derrame pleural, no tiene una gran neumonía. Quizá eso es mucho más valioso que ir a buscar los signos clásicos radiológicos de la embolia pulmonar, del infarto, o bueno, signos indirectos de hipertensión pulmonar que probablemente tan así en agudo no vayamos a encontrar. Juan pregunta si en un paciente que está internado después de 7 días, dolor torácico a la inspiración es igual a T. Bueno, creo que no es una pregunta, creo que lo hace más como una afirmación. Y bueno, obviamente que estamos encarando un paciente, estamos encarando ese tema, estamos con el tromboembolismo venoso y sabemos que tiene este paciente. Juan, estoy de acuerdo contigo con que eso siempre tiene que venir a tu cabeza cuando estás viendo un paciente en reposo, hospitalizado y tiene disnea bruscas. Está bien y siempre el TEP debe ser una de las digamos, los diagnósticos que debemos plantear, pero siempre, siempre, siempre hay que pensar todas las posibilidades, ¿no? Todas las cosas que podrían explicar esa disnea.
Hay que considerar los factores de riesgo que tiene el paciente, no solo para TEP, sino también para tener insuficiencia cardíaca, para tener una neumonía, para tener neumotórax o lo que fuera. Exacto. Siempre considerar los diagnósticos diferenciales porque eso, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, eso te ayuda a ti a establecer tu probabilidad clínica pretest, que es fundamental para poder seguir un algoritmo apropiado en cada paciente, que además sea costo efectivo y reproducible. ¿Sí? Después Lucía había levantado la mano, pero sí, podemos, sí, Lucía, hay que escribir en preguntas y respuestas las dudas que tenemos. No hay otra manera de comunicarnos. Así que escribí y te contestamos. Y nos vamos contestando. Ahí va. Vieron que más o menos vamos mirando. Son muchísimas, porque escriben muchos, que está bien, me parece bárbaro, pero más o menos cada tanto reviso y vamos a ir contestando, ¿sí? Bueno, entonces, en función de la historia clínica y la paraclínica básica, cuando uno ve a un paciente con disnea, todo esto forma parte de lo que sería paraclínica básica, ¿no? La gasometría, la placa y el electro. Sería como lo mínimo. A ver qué me hacen una propuesta. De seguir lo que ya dijiste vos, Vale. De seguir con el caso y después las preguntas. Se va a ir mechando. Sí. Yo voy a ir contestando lo que sea como apropiado, lo que me sigue, no me corte el hilo. No sé si es a eso que te referís, Stephanie. Bueno, en base a la historia clínica y hallazgos paraclínicos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y en realidad hay otra pregunta que dice, los exámenes paraclínicos con los que cuenta le permiten, entre otras cosas, o le sirven, entre otras cosas, para descartar diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son? Y esto es un poco a lo que me refería anteriormente, esto de que, bueno, cuando un paciente tiene una disnea brusca, las causas pueden ser varias. Es fundamental que nosotros seamos como muy exquisitos en esto de la historia clínica, por lo que decía recién, de que establecer la probabilidad clínica es como el primer paso, siempre que uno sospecha que el paciente pueda tener un tromboembolismo pulmonar. Y establecer la probabilidad clínica implica que yo haya analizado que esta disnea, la causa más probable es el TEP y no otras, como decíamos. Diagnósticos diferenciales, que sea un síndrome coronario agudo, que sea insuficiencia cardíaca, que sea una neumonía, un neumotórax. Y es por eso que es re importante, como les decía recién, esto de que en la placa, si yo no encuentro los signos típicos, la oligodemia periférica, la amputación de la pulmonar, las sombras de Hampton, si yo no encuentro nada de eso, no importa. Pero es muy importante que yo pueda decir, en esta radiografía no hay nada que explique esta hipoxemia y este dolor torácico. Eso es fundamental, porque eso es como un signo positivo, ¿me entienden? Si yo con el electro y con la radiografía no puedo hacer otro diagnóstico, o sea, no es un síndrome coronario agudo, no es una insuficiencia cardíaca, no es una neumonía, no es un neumotórax, bueno, entonces el diagnóstico más probable es el de tromboembolismo pulmonar, y eso es muy importante para poder establecer correctamente la probabilidad clínica pretest y seguir, como les decía, un algoritmo apropiado. Entonces, bueno, siguiendo un poco acá, esto tiene que ver con la historia clínica y con ser muy exquisitos en ese sentido. Y bueno, algún comentario sobre la presentación clínica. La mayoría de los pacientes con tromboembolismo pulmonar se van a presentar con disnea, dolor torácico, síncope, tos o hemoptisis. Esos son como los síntomas más frecuentes. Ustedes saben que también ahora, y sobre todo ahora, en el que hacemos muchos estudios diagnósticos de estadificación, sobre todo en pacientes oncológicos, encontramos embolia pulmonar asintomática, que está descrita en los libros y en todas las guías como la embolia pulmonar incidental, y que está muy relacionada a esto, a la estadificación, oncológica de los pacientes en tratamiento. Pero bueno, eso es como un capítulo aparte. El paciente sintomático, la mayoría va a tener disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis o síncope. Esos son los síntomas más prevalentes. En cuanto a la paraclínica básica, como decía hoy, la gasometría, el patrón típico es la hipoxemia con hipocapnia, pero una gasometría normal no excluye, y hasta un 40% de las gasometrías de los pacientes con TEP van a ser normales.
El electrocardiograma, también algo típico es que el paciente se encuentre taquicárdico, eso es lo más frecuente. Hasta el 40% de los pacientes va a tener una taquicardia sinusal, pero después lo que buscamos específicamente son signos de sobrecarga del BD. Pero hay que tener en cuenta que eso ocurre en los pacientes más graves, y por eso es que les decía, si no aparecen, no es excluyente de ninguna forma. Y los signos de sobrecarga del ventrículo derecho son la T invertida de B1 a B4, el patrón S1 Q3 T3, que repito por las dudas, el patrón S1 Q3 T3 es la S en D1, la Q en D3 y la T negativa también en D3. Otros signos de sobrecarga del ventrículo derecho son el bloqueo incompleto de rama derecha y taquiarritmias como por ejemplo la fibrilación auricular. Y la placa de tórax, acá les resumo un poco lo que les insistía hoy, en general es anormal, pero es inespecífica y es fundamental para descartar diagnósticos diferenciales que expliquen esa disnea, dolor torácico, hemoptisis o tos con la que se va a ver presentado a mi paciente. ¿Sí? Bueno, sigo adelante. Entonces, ahí la pregunta les decía esto: ¿conoce algún score dirigido a establecer la probabilidad clínica cuando se plantea el diagnóstico de embolia pulmonar? ¿Y cuál es la utilidad? Esto es un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Los scores para establecer la probabilidad clínica son muy importantes. La probabilidad clínica pretest, porque la sensibilidad y la especificidad de cualquier test diagnóstico en la embolia pulmonar tiene que ser analizado en conjunto con la probabilidad clínica pretest para que sirva para confirmar o para excluir. Entonces, como ustedes sabrán, existen más de uno. A mí me gusta el score de Wells porque es el que más, no sé, para mí es como el más famoso y el que tengo más presente, y como que uno se lo va aprendiendo de memoria, entonces lo podés hacer rápido y mentalmente. Pero no es el único, perdón, no necesariamente uno lo tiene que saber de memoria, esto lo tienen en cualquier app, en el teléfono, en cualquier lado. El score de Wells, que es el que está en la derecha de la tablita, sobre la izquierda está el score de Ginebra, que es otro también de los más usados. El score de Wells, vieron que considera factores predisponentes, que haya tenido trombosis previa, la cirugía reciente o la inmovilización, el cáncer, si tiene o no hemoptisis, la taquicardia, o si hay signos clínicos de TBP, y después el juicio clínico, que es lo que vale más, que es diagnóstico alternativo menos probable que TEP. Que esto es a lo que me refería cuando les decía lo importante del correcto análisis de la placa, del electro y de la gasometría y de la historia clínica, pero sobre todo, no tanto concentrándome en encontrar signos típicos de hipertensión pulmonar o de infarto, sino si no encuentro una alternativa diagnóstica. DD pregunta de dímeros. Sí. DD es de dímeros y ahora ya voy a hablar un poquito de ellos. No sé dónde lo ven, no sé dónde lo vieron. Creo que lo dijiste, bueno, pero no sé. Bueno, dímeros D es DD. Ah, no, o diagnóstico diferencial, no sé, no sé dónde, a ver. Diferenciales, bueno, creo que no sé. Chiquilines, volviendo, ya me voy a dar cuenta qué es lo que pregunta esa persona. Entonces, el score de Wells, que era como un poquito largo, después con el tiempo lo simplificaron y lo validaron. O sea que es válido decir, hacer solamente la probabilidad en 2 niveles, que es mucho más sencillo. Si me da de 0 a 4, el TEP es improbable, y si me da más de 4 es TEP probable, como lo tienen acá marcadito en el cuadrado rojo, ¿sí? Entonces, una cosa rápida que hacemos todos los que vemos muchos pacientes en emergencia es, si yo no tengo un diagnóstico alternativo más probable, eso yo ya sé que me da 3 puntos, y si no encuentro taquicardia con hemoptisis, tiene cáncer, o tuvo un factor de riesgo de estos mayores, digamos, la trombosis previa, la cirugía reciente, la inmovilización, yo ya sé que es probable. ¿Entienden lo que les digo? No es que uno se lo sepa de memoria, pero ya sabe cuáles son los puntos que rápidamente le dan un puntaje para ser probable. Por eso para mí, score de Wells es el más práctico y sin duda la forma simplificada, ¿no? O sea, probable o improbable en función y con el corte en 4. Bueno, y como les decía, sobre los scores de probabilidad clínica, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la utilidad? Bueno,
identifica pacientes con alto riesgo de TEB y por lo pronto me habilitarían a iniciar anticoagulación mientras se procede al estudio, o sea, la confirmación diagnóstica. Por ahí un compañero, Juan, pone que trabaja en zona rural y que, bueno, Sí. entiendo que en zona rural el acceso a una angiotomografía o a un centellograma de inhalación-perfusión va a tener retraso, o sea que este tipo de scores habilitan a uno, si el paciente tiene un riesgo de sangrado aceptable, ¿no? Habilitan a los médicos a anticoagular antes de tener la confirmación diagnóstica. Pero tengo que haber hecho todo este proceso, aplicar el score de Wells, decir, bueno, esto es probable, yo tendría que hacer una angiotaca ahora, mientras tanto tengo electro, placa y gaso, y con eso establezco con bastante certeza que el paciente tiene alta probabilidad de tener embolia pulmonar. Y por otra parte, también, como les decía hace un ratito, es el otro de los objetivos de este tipo de esto de establecer la probabilidad clínica de los scores, es reducir la aplicación costo de técnicas diagnósticas, o sea, que sea costo efectivo, y bueno, y obviamente no someter al paciente en estudio que le va, digamos, que lo va a irradiar innecesariamente. ¿Sí? Creo que eso sí me pasa. Ay, gracias, ahí me ayudan, un asistente Ah, anónimo me ayuda, bien. sí. Decía descarta DD, era diagnósticos diferenciales. Y después, bien, gracias, sí, me estaban ayudando. Gracias, chiquilines. Bueno, por supuesto que para generarme la hipótesis de que lo más probable es que sea una embolia pulmonar, también tengo que considerar los factores de riesgo para enfermedad pulmonar que tenga el paciente. Y entonces ahí la pregunta les dice, ¿conoce cómo se agrupan y cuál es la importancia de su reconocimiento? Bueno, yo acá lo que hice fue, les pongo las tablas donde están agrupados en función de si tienen un OR mayor a 10, un OR entre 2 y 9, o un OR menor a 2, que eso es, digamos, factores de riesgo fuertes, moderados o leves. Tampoco de ninguna manera nadie pretende que uno sepa de memoria esto, pero bueno, tener en la cabeza cosas grandes, como que una fractura en un miembro inferior, la hospitalización, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca en los últimos 3 meses, las prótesis de cadera o rodilla, un traumatismo importante, un infarto reciente en los últimos 3 meses, la trombosis previa, las lesiones medulares. Esos son factores de riesgo fuertes. Después están los moderados que, bueno, digamos, ustedes lo están viendo, pero tener una vía central, tener insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, los anticonceptivos orales, el puerperio, la neoplasia, son factores de riesgo muy importantes también, que por su OR no los tenemos clasificados como fuertes, pero ustedes van a ver ahora que cualquiera de estos factores de riesgo hacen que sea suficiente para decir que es un evento provocado por o asociado a un puerperio, a neoplasia, bueno, ahora vamos a ver cómo los clasificamos. Y después están los débiles, que los débiles son los que nos dan mucho trabajo porque, bueno, son, digamos, factores de riesgo con un OR muy bajito, ¿no? La diabetes, la hipertensión, son en general como compartidos ¿no? Con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. En sí solos, por sí solos, son como de muy bajo, tienen muy bajo impacto, pero bueno, en ese grupito también está el reposo en cama, solamente el reposo en cama, ¿no? La obesidad, el embarazo. Entonces después habrá que ver cómo los agrupan. Claro, si existe más de uno, y bueno, ya veremos cómo los analizamos. La importancia de su reconocimiento es porque en función de que yo reconozca o no factores de riesgo, es que voy a poder decir si el evento es provocado o no provocado o idiopático, que es un término que ahora se propone usar más, en vez de no provocado sería como más idiopático. Hemos ido y venido con eso, pero bueno, la última guía de la Sociedad Europea propone no usar tanto el término no provocado, sino más bien idiopático. Lo importante es poder decir provocado por qué, ¿entienden? Porque yo pueda decir esto es una trombosis asociada a un puerperio. Esto es una trombosis asociada a hospitalización, a cirugía, o trombosis asociada a cáncer. O decir esto es una trombosis no provocada. No.
A ver qué dice. Creo que en la última guía se hace énfasis en usar la probabilidad en 3 colas para No. disminuir la solicitud de angiotaquia innecesarias. No. No, la No. última guía, no sé si te referís a esta, no. La del 2 niveles lo proponen como una excelente opción. De hecho, están las recomendaciones usar los 2 niveles, pero capaz te referís a otra guía. Puede ser, los dos están validados, o sea, es lo mismo, solo que uno es simplificado, ¿sí? Además, sinceramente, los que tienen probabilidad intermedia, que ya tienen algunos puntos, usar de dímero ahí, me parece que no tiene mucho sentido, porque dice como que en probabilidad intermedia y baja en los dos utilizar de dímeros. Es como caso a caso, es mucho mejor la de 2 niveles porque Sí. es alto, bajo y un rol más claro para descartar el dedímero bajo. Porque ojo con el dedímero que no Sí, es el un... dedímero ahora pasamos al dedímero, pero hay que tener presente que en la probabilidad, claro, esto en los 3 niveles, en el riesgo intermedio, para que tenga valor predictivo negativo el dímero, tiene que ser un dímero de muy alta, ultrasensible, tiene que ser ELISA o derivados. Y eso en Montevideo, en general, la mayoría de las instituciones tienen látex, o sea, derivados del ELISA, que tienen una especificidad y sensibilidad casi como el ELISA, pero hay laboratorios en el interior que no. Entonces, hay que ahí ser un poquito más atento. Quizá es un poco la letra chica, pero es importante saber que no cualquier dímero sirve, y menos en los si usan los 3 niveles del Wells, menos en los del riesgo intermedio. Bueno, siguiendo con esto de si el evento es provocado o no provocado o idiopático, que es, digamos que es el capítulo, nosotros siempre decimos acá a los estudiantes, es como el apellido de la trombosis, ¿no? Porque esto va a determinar si yo estudio causas subyacentes o no, porque cuando yo digo que un evento es provocado y yo identifiqué claramente el provocador, por decirlo de alguna forma, ya sea una neoplasia, una cirugía, un reposo prolongado por insuficiencia cardíaca o un yeso por una fractura, cuando yo identifiqué eso, ya no hay que estudiar una causa subyacente, no hay que buscar estados protrombóticos, y por otra parte me define claramente la duración de la anticoagulación. Entonces, es como el apellido. Hago diagnóstico de TEP y le tengo que poner enseguida el apellido porque me determina todo lo siguiente que tengo que hacer. Antes de... Bueno, por ahí estoy viendo unas preguntas que me generan un poco de desconcierto. Antiagrego o anticoagulo, bueno chicos, eso cuando lleguemos al tratamiento lo analizamos, ¿sí? Así no nos entreveramos tanto. Bueno, como les decía, definir si es provocado o idiopático tiene implicancias pronósticas y en el tratamiento. Si fue provocada, importa saber si este provocador fue transitorio o persistente. Esto es fundamental porque, bueno, como decíamos hoy, ¿no? La cirugía, el reyeso, todo eso es transitorio. Entonces, claramente, yo sé que lo voy a anticoagular 3 meses, saco los anticoagulantes y el riesgo de recurrencia es bajo. No es 0, pero es muy bajo. Entonces no se justifica mantener la anticoagulación más allá. Pero si el factor de riesgo, perdón, el factor provocador, que sí es un factor de riesgo, pero bueno, el provocador es persistente, bueno, ahí voy a tener que ser muy cuidadoso a la hora de decidir si voy a sacar o no los anticoagulantes, y probablemente la recomendación sea no sacar los anticoagulantes, siempre y cuando, repito, el riesgo de sangrado sea aceptable. ¿Sí? Bueno, como seguía, si fue provocada por un factor de riesgo transitorio, claro, el riesgo de recurrencia es bajo y puedo suspender el tratamiento, es lo que les decía recién. Si el factor de riesgo persiste, el riesgo de recurrencia es alto, al suspender el tratamiento, así que voy a tener que ser cuidadoso y evaluar en conjunto con con el riesgo de sangrado. Y después está el grupo de la enfermedad trombólica venosa idiopática o no provocada, como le decíamos hasta hace un tiempito, que tiene un riesgo de recurrencia intermedio, y son como el grupo en el que probablemente o la mayoría de los pacientes van a seguir anticoagulados en forma prolongada, pero habrá que, digamos, es muy importante ver caso a caso, porque esto siempre es en función del riesgo de sangrado y que además se reevalúa periódicamente. El riesgo de sangrado
de un paciente hoy puede ser bajo, yo decido anticoagulación en forma indefinida, pero dentro de 6 meses, un año, la situación cambió, el paciente, no sé, tiene que tomar ácido acetilsalicílico porque tuvo un infarto, o tuvo una hemorragia digestiva, o tiene una trombocitopenia inmune, qué sé yo, y bueno, ahí la situación es diferente y lo tengo que pensar otra vez, empezar de cero, ¿sí? No tanto porque le haya cambiado el riesgo de recurrencia en cuanto a la enfermedad tromboembólica, sino porque el riesgo de sangrado cambia, aumenta. Entonces tengo que otra vez evaluar mi balanza. Acá están divididos también. Acá lo que les estoy mostrando, estas últimas diapos, esto es la Asociación Internacional de Trombosis y Hemostasis, que hace unos años decidió cómo estandarizar lo que era factor de riesgo mayor, lo que era menor, para que todos podamos decir con la misma, digamos, universalizar esto de evento provocado. Yo puedo decir, fue provocado, ¿por qué? Porque el paciente estuvo expuesto a un factor de riesgo mayor, como por ejemplo una cirugía de más de 30 minutos, o estuvo en la cama de un hospital y solo iba al baño con una enfermedad aguda, o se sometió a una cesárea, o un factor de riesgo menor, que tiene un poco menos de riesgo de recurrencia, pero igual es un factor provocador, y que son cirugías un poco más cortas, o que estuvo en el hospital algún día menos de 3 con enfermedad aguda, expuesto a estrógenos, embarazo, puerperio. Entonces, son factores de riesgo que yo puedo decir, esto es un evento provocado o asociado a tal y tal cosa. Después, como les decía, los factores de riesgo pueden ser permanentes y pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. Entonces, acá, cáncer activo, que la definición, según la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, es si no ha recibido tratamiento potencialmente curativo o hay evidencia de que el tratamiento no ha sido curativo, por ejemplo, que tenga enfermedad recurrente, progresiva o está en curso el tratamiento. Eso sería cáncer activo, y entonces, cuando aparece una trombosis asociada o en un paciente con cáncer activo, según estas definiciones, decimos trombosis asociada a cáncer, y que actualmente para el mundo es como una entidad separada, específica, ¿sí? Y es la sigla de TAC, y así lo van a ver en todos lados, es la trombosis asociada a cáncer. Pero también hay factores de riesgo que son permanentes, o sea, que no se le van a ir al paciente, y que son no malignos. Son menos, pero bueno, existen. Y un ejemplo típico de eso es la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad que aumenta mucho el riesgo de trombosis y que, si bien tiene tratamiento, no tiene cura, y por lo tanto hay que considerar que es un factor de riesgo que va a ser permanente. Va a estar siempre, y a estos pacientes en general, después de que tienen un evento, no les sacamos la anticoagulación. Por supuesto, siempre contrarrestando, ¿no?, con su riesgo de sangrado. Si es un paciente que sangra mucho y tubo digestivo, habrá que ver de qué se beneficia más. Bueno, y por último, según la ISTH, la Sociedad Internacional, repito, de Trombosis y Hemostasis, la enfermedad tromboembólica no provocada es aquella que no cumple los criterios de trombosis provocada con un factor de riesgo, ya sea mayor, menor, transitorio o persistente. Y después deja ahí como un capítulo aparte, o explica o aclara un poco más, porque siempre se genera como la confusión de qué pasa con la trombofilia. Cuando un paciente tiene trombofilia, digo que es provocada. Aquí me están hablando, me trajeron al SAF, a la conversación. Cuando un paciente tiene SAF, ¿qué digo? ¿Es provocada? En el SAF es un poquito más claro y ahora se los voy a explicar, pero en la trombofilia genética es más difícil, es más difícil de entender. A mí me llevó muchos años, y de hecho muchas veces en las historias ustedes van a ver que los médicos escriben que tiene una trombosis secundaria, una trombofilia hereditaria. Y entonces la cuestión sería así, para dejarlo como en su sitio, ¿no? Independientemente de que el paciente tenga o no un factor ambiental, como los que hablamos hasta ahora, un provocador ambiental, como el reposo, la cirugía, el paciente puede tener factores no ambientales, o sea, genéticos que vengan con él, que le aumenten un poco el riesgo de trombosis. Y ese es el caso de las trombofilias hereditarias. Pero también la edad, o que sea hombre. Y bueno, y el SAF
sería como una entidad aparte, no es una trombofilia hereditaria, es una trombofilia adquirida y es una enfermedad en sí misma, ¿no? El síndrome antifosfolipídico. Entonces, cuando un paciente tiene anticuerpos antifosfolipídicos y tiene una trombosis, no hay mucha dificultad. Es un SAF, es un síndrome antifosfolipídico propiamente dicho. Es un paciente que tiene anticuerpos y que tuvo una trombosis. Entonces tiene SAF. Es una enfermedad cuya manifestación más típica es la trombosis. ¿Entienden? La trombosis forma parte de su enfermedad. No es que sea un factor de riesgo para tener trombosis. Sí. Bueno, sí, es un factor de riesgo tener anticuerpos, pero la enfermedad se caracteriza por la presencia de trombosis, entonces decimos asociada a SAF. Y por ahí me preguntan si es un factor de riesgo permanente. Sí, claro, el SAF no se cura y por lo tanto, si un paciente con síndrome con anticuerpos antifosfolipídicos hace una trombosis, por lo tanto pasa a tener un síndrome antifosfolipídico, la anticoagulación es en principio en forma indefinida. Después hay algunos, sí, digamos, autores o expertos que proponen que si, bueno, que si el paciente tuvo otro provocador muy fuerte, un second hit o un gatillo, un segundo gatillo, además de los antifosfolípidos, que fue muy claro, podría decirse, bueno, fue eso lo que le hizo desencadenar la trombosis y no tanto sus anticuerpos, en el sentido de que solo los anticuerpos no serían suficientes. Y bueno, y ahí se podría hablar de suspender la anticoagulación, pero me parece que eso también es como muy de letra chica y de experto. Así que en principio quédense con la idea de que el SAF es una entidad que una vez que hay trombosis, ya sea arterial o venosa, quedan anticoagulados en forma indefinida. Así que repito, cuando queremos saber qué pasa, cómo definimos esos pacientes que tienen trombofilia hereditaria, por ejemplo, una chica joven viene con una trombosis, entonces, bueno, se decide hacer, como no hubo un provocador identificable, se decide hacer estudio de la trombofilia genética. Hago el estudio y me encuentro con que es heterocigoto para el factor 5 Leiden, entonces, ¿cómo clasifico este evento? ¿Lo paso a llamar provocado? Y la respuesta es no. Esto la trombofilia hereditaria es una condición del paciente que puede ser, sí, que le aumente el riesgo de tener un primer evento, sí, pero no está claro su asociación con la recurrencia y por lo tanto no va a determinar, probablemente nunca, nuestra conducta en cuanto a la anticoagulación para adelante. Es un tema complejo y que, sobre todo, más que complejo, es que tenemos como que desarmar lo que se ha construido en los últimos años, que como que se le ha dado se ha hipertrofiado el rol de la trombofilia hereditaria en lo que tiene que ver con la trombosis, y ahora nos hemos dado cuenta que el rol no era tan importante y tenemos como que un poco que desconstruir todo eso. Y bueno, así que sí, espero que, porque me están preguntando sobre eso, espero haber sido clara. La enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo permanente porque no se cura. La enfermedad inflamatoria Cook, Crohn, no tiene cura, mejoran, pero es un estado inflamatorio crónico y que sabemos que aumenta mucho el riesgo de trombosis. No sé si era eso un poco la pregunta. Es un factor de riesgo permanente porque no se va, más allá de que el paciente mejore o sea, que esté sin empuje. Ya vamos a hablar del tratamiento y de quiénes se puede usar los ACOD. Sí. El tratamiento, por supuesto que va un poquito más adelante. Déjennos seguir el orden. Acá les hacía una pregunta que decía, ¿hay algún dato de la historia clínica que le interesaría saber, ya que podría alejar el planteo diagnóstico? Bueno, no sé si alejar. Yo formulé esa pregunta, pero ahora no me gusta mucho. Obviamente que está puesta esta pregunta para que ustedes incorporen a su práctica clínica esto de que cuando veo un paciente hospitalizado, por ejemplo, y está con disnea, lo primero que hacemos todos nosotros, los que estamos adentro del hospital y hacemos guardia en piso, es decir, fíjate si estaba con tromboprofilaxis, ¿no? Eso es como una práctica que está bueno que, digamos, utilizar la tromboprofilaxis correctamente, es la práctica que deben incorporar, pero deben también incorporar a esto de decir, bueno, es importante si estaba recibiendo o no tromboprofilaxis. Pero, ahí va, muy bien, el asistente anónimo, muy bien, ahí a eso estaba dirigida la pregunta, pero también está bueno que sepan
que si bien, esto lo que les puse acá son los 3 trabajos pivotales, los estudios clínicos pivotales, sobre los cuales se demostró la utilidad y la seguridad de utilizar tromboprofilaxis. Esto fue en los pacientes médicos, que son famosos, el Medenox, el Prevent, el Artemis, cada uno con un tipo de heparina de bajo peso, no voy a ir al detalle. Pero lo que les quería mostrar es que la reducción del riesgo relativo de trombosis en esos pacientes hospitalizados fue en el Medenox, que fue el que tuvo el mejor resultado, de 63%. ¿Son útiles? Por supuesto que fueron útiles las heparinas de bajo peso molecular, pero no reducen a 0%. Y menos en los pacientes oncológicos, ¿no? Que son pacientes que muchas veces pasa que a pesar de la tromboprofilaxis, tienen eventos trombóticos y también muchas veces a pesar de la anticoagulación sucede, no con todos los tipos de cánceres, porque no son todos iguales, digamos, el riesgo de trombosis o de recurrencia es diferente según el tipo de cáncer, pero hay algunos como el cáncer de páncreas o los tumores cerebrales que aumentan mucho. Y entonces es en estos casos en los que podemos ver esto de que a pesar de la tromboprofilaxis, el paciente tiene una trombosis, o a pesar de la anticoagulación, recurren bajo tratamiento. Bien, queríamos hablar. Sí, dale, Karina. No, porque cuando si es factor de riesgo transitorio, es provocada. Porque preguntaban, es provocada. Si tiene un factor de riesgo y es transitorio, es provocada. Ese factor de riesgo puede ser mayor o menor, pero siempre si hay un factor de riesgo, va a ser provocado. Si lo encontramos, va a ser Perfecto. provocado. Siempre que encontramos, Perdón repito, Lucía, para atrás, siempre que encontramos un factor de riesgo, un provocador, por decirlo de alguna forma, así como para identificarlo bien, es provocada. Será transitorio, permanente, pero es provocada, sí. Perdón, lo que pasa que después, cuando yo digo provocada, entonces no tengo que buscar enfermedades o estados protrombóticos subyacentes, y en función de si es transitorio o permanente, veré si queda o no anticoagulado más allá de los 3 a 6 meses, que es, como ustedes saben, lo mínimo, ¿no? Que anticoagulamos una trombosis. Bueno, otra pregunta. Y un poco para los que hoy me hablaban de dímeros, o bueno. Sí. En base a la probabilidad clínica por usted establecida, ¿cómo continuaría el estudio de este paciente? ¿Solicitaría de dímeros? Bueno, perdonen, voy a volver para atrás porque le hemos dejado de lado a nuestro pobre paciente. ¿Qué probabilidad clínica estableceríamos para nuestro paciente? Él tenía una frecuencia cardíaca menor a 100, o sea que ese punto no lo tiene, hemoptisis no, el antecedente de trombosis tampoco. Lo que tiene es un cuadro clínico que creo que todos nos convencimos de que el diagnóstico más probable era el de TEP, o sea que no hay un diagnóstico alternativo que me convenza más, entonces ahí yo tengo 3 puntos. Y la neoplasia, que creo que, si bien no está confirmada, en una enorme tumoración renal, yo ese punto lo utilizaría y nos da 4 puntos, ¿no? Entonces, sí, me da 4 puntos, me queda ahí, ahí. Me queda en el límite. Inmovilizado, ahí va. Perdón, gracias Karina, mi asistente. No me daba cuenta porque no me daba más de 4 puntos. Nos da 5,5 puntos, o sea que en este caso definimos que era TEP probable. Probabilidad alta, ahí un compañero nos pone que seguiría con angiotac. Perfecto, pero igual quiero hacer algunos comentarios de los dímeros porque a pesar de que en principio parece que todos lo tenemos claro, les quiero contar que con Karina analizamos la solicitud de dímeros de la emergencia del Hospital de Clínicas, que para los que no la conocen, estaba asistida básicamente por residentes, grado 2, grado 3 del hospital, en general de medicina interna, ahora también hay de emergentología. Analizamos la solicitud de los dímeros de un año entero de la emergencia y vimos que, les voy a resumir, prácticamente en la mitad estaban o mal pedidos o bien pedidos, pero no se había tenido en cuenta su resultado. Entonces, sí, exacto. Entonces, voy a detenerme un poquito acá para hablar de los dímeros, porque si bien nos salen millones de dólares, es un estudio que tiene su costo y que
además enlentece el proceso, porque imagínense que en lugares donde hay demora, como en el hospital, por ejemplo, esperar un resultado que está mal pedido, de verdad que definitivamente no está bien. Los dímeros. La concentración de dímeros aumentan cuando hay trombosis, como ustedes saben, porque se activa la coagulación y la fibrinolisis. Pero también les aumentan tanto el cáncer como la inflamación, cualquier hemorragia, la cirugía, necrosis, hospitalización, el embarazo, por supuesto. Entonces, no sirven para confirmar, ustedes saben que no son un estudio que confirmen, y su valor solo sirve, o su valor radica en el alto valor predictivo negativo que tienen, pero cuando se utilizan correctamente, como vamos a ver ahora, en pacientes que tienen baja probabilidad clínica o intermedia, pero si usamos los 3 niveles, pero en ese caso tienen que ser dímeros de alta sensibilidad. Entonces, no tienen, o bueno, por lo menos tienen menor utilidad en pacientes con alta sensibilidad clínica, si el paciente está hospitalizado tampoco, y si son mayores de 65 años o embarazadas, bueno, ahora vamos a ver algunas especificaciones en esos grupos. Pero como cosa grande, en un paciente hospitalizado, creo que ninguno de nosotros, ¿no, Cari? Sí, no sé qué pensás. No, el dímero en un paciente hospitalizado ni lo consideramos. ¿Está? Bueno, acá, perdón, sigo con los dímeros. Como les decía hoy, hay diferentes pruebas con diferente sensibilidad, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los centros ya usamos pruebas que son por lo menos moderadamente sensibles, que son los de látex, y que, digamos, están incluidas en esto que decíamos de que deben ser pruebas con determinada sensibilidad. El valor de corte convencional es el de 500, que son picogramos por litro, y como decíamos hoy, vieron que con la edad la especificidad del test disminuye porque los dímeros en pacientes añosos aumentan. Entonces, pierden como su valor predictivo negativo, y es por eso que desde hace unos años se ha propuesto el corte ajustado a la edad. Esto ha sido estudiado y validado, y la última guía ya lo incluyó. Esta es la fórmula propuesta en los pacientes de más de 50 años, hacer la edad por 10, y ese sería el valor de corte para ese paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente tiene 70 años, sería 700 en vez de 500. ¿Qué pasa con la embarazada? Bueno, la embarazada, recuerden que en general van a tener dímeros positivos, o sea que va a ser menos útil, pero no por eso lo dejamos de usar, porque en la embarazada siempre que podamos evitar la radiación, porque, bueno, específicamente porque son mujeres jóvenes y porque, bueno, por el feto, siempre que lo podamos evitar, se va a evitar. Entonces no nos importa gastar de más, hacemos dímero, y si me llega a dar negativo, que es poco probable, sirve. Lo que no, digamos, sabemos que va a rendir menos por esta de que vamos a tener muy pocos resultados negativos, pero si tengo alguno, sirve. ¿Sí? Entonces, en la embarazada, igual lo uso. Esto es solamente para mostrarles que está validado esta propuesta de edad por 10 después de los 50 años. No voy a profundizar tanto en eso, pero sepan que esta última guía, la guía europea de trombosis, ya lo pone como recomendación, ¿sí? No es que nos sirvan mayores de 80 años. Dije que por encima de 50 ajustamos a la edad, porque los dímeros con la edad aumentan, entonces el valor de corte ya no es el mismo. Entonces, ¿cuál es el rol de los dímeros D? Bueno, como siempre, evalúo la probabilidad clínica de TEP, con mi juicio clínico, me apoyo o no en uno de los scores de predicción, como habíamos dicho, Wells, Ginebra. Si la probabilidad clínica es baja o intermedia o improbable, si usé los 2 niveles, entonces sí tiene valor o tiene lugar el dímero, porque si me da negativo, yo puedo excluir. Si me da positivo, no confirmo, pero sigo adelante. Sigo adelante quiere decir angiotomografía, porque estamos hablando de TEP. Si fuera sospecha de TBP sería Doppler, ¿verdad?
Y bueno, y si no hay TEP, bueno, un paciente con probabilidad clínica baja, que bueno, los dímeros me dieron altos, no me ayudaron, tuve que hacer la angioTAC, pero si es negativa, descarta. Si la TAC es positiva, en principio, bueno, confirma y veremos, ¿no? ¿Qué pasa si la probabilidad clínica me dio alta o probable si usé los dos niveles? Bueno, directo a angioTAC, ahí los dímeros no tienen lugar, y si la tomografía es negativa, dice no tratar o investigación adicional, por esto de que les decía, de que siempre correlacionamos con la probabilidad clínica. Si para mí es muy probable, por mi juicio clínico y por todo lo que hice, que descarté diferenciales, que tiene mucho riesgo de tener una trombosis y la angioTAC me dio negativa, bueno, tendré que ver cómo sigo. Pero ojo con eso, ¿verdad? Por esto que les decía de que la sensibilidad y la especificidad tan altas de la angiotomografía tienen que ver y están en relación a la probabilidad pretest. Y acá que decía otra cosa, bueno, si confirman los de alta, por supuesto, trato. Yo sé que lo vas a nombrar antes, pues ya vi la presentación, pero cuando pensamos que tiene TEP un paciente, después valorar si está estable o inestable hemodinámicamente, que eso ya lo vas a hablar. Este estaba estable hemodinámicamente, por eso es que fuimos, y todo este CARE también es con paciente estable hemodinámicamente. Perfecto, gracias, Cari. El ajuste del dímero sirve en todos los pacientes que tengan más de 50 años, como decíamos recién, y en los que yo creo que el dímero tiene un rol en el proceso diagnóstico. O sea, va a ser un paciente con con TEP improbable o baja o intermedia, y yo quiero el dímero porque si es negativo, me sirve para excluir. Ese es el rol del dímero, lo repito por las dudas. Es solamente el valor predictivo negativo, no sirven para confirmar nada. Si me dan positivos, lo único que sucede es que yo tengo que hacer un estudio que sí tenga la sensibilidad y la especificidad suficiente para confirmar o excluir el diagnóstico, ya sea, repito, de TEP y con TBP es igual. Hoy no vamos a hablar de TBP porque sería muy largo, pero para la TBP el algoritmo diagnóstico es igual. Bien, sigo adelante con el paciente. Como dijo Karina, muchas gracias Karina, que eso todavía no lo tocamos, pero claro, es un paciente que se presentó hemodinámicamente estable y por eso estamos tranquilamente acá pensando si le vamos a pedir dímeros o no. Si el paciente estuviera inestable, que ahora vamos a tocar ese ítem, bueno, el paciente se maneja de otra forma, el punto de corte para los menores de 50 años, repito, es 500. Bueno, nuestro paciente se hizo un angioTAC de tórax, ¿qué informa? A nivel, esto es textual, esto es un paciente real del Hospital de Clínicas, así que les leo el informe de la angiotomografía, no les puse la imagen porque si no se nos hace muy largo. A nivel de ambas arterias pulmonares se observan defectos de relleno de distribución central compatibles con trombos que comprometen ambos árboles arteriales hasta el nivel segmentario, parénquima pulmonar sin lesiones, en suma, TEP masivo bilateral. ¿Algún comentario de esto, Cari? El término masivo del señor que estaba hemodinámicamente estable y ¿tiene un correlato clínico en este caso? No, ¿verdad? Porque no tiene, primero no tiene base, no hay en ninguna de las clasificaciones de gravedad de TEP que habla de si está hemodinámicamente estable o inestable. La masividad no está como categorizada como algo que le dé mayor gravedad, y también ¿a qué se le dice masividad, no? Sí. ¿A qué se le dice masivo, no? Porque que si fuera grave tendría que estar hemodinámicamente inestable, que el paciente no lo está. Totalmente de acuerdo. Yo lo dije así porque era tal cual. El informe decía TEP masivo bilateral. Eso, claro, no define ni la inestabilidad hemodinámica, ni tampoco la magnitud digamos, la carga trombótica que haya en las arterias pulmonares, tampoco reclasifica o reestratifica el riesgo. Pero bueno, igual es importante, no es lo mismo tener un trombito subsegmentario allá chiquitito, que tener esta carga trombótica tan importante, ¿no? O sea, lo tomo, en principio no me clasifica ni me define ninguna conducta, pero bueno, obviamente que preferiría no tener tanto trombo, ¿no? En las arterias pulmonares centrales, preferiría tener uno chiquitito. Exacto.
Bien, pero eso de término de masivo, en algún momento se usó mucho el TEP masivo, ahora no entra en ninguna clasificación, por esto que decíamos, de que la forma de estratificar el riesgo es por la inestabilidad hemodinámica, eso en primera instancia, lo vamos a retomar más adelante, y después por la repercusión en el ventrículo derecho medida por ecocardiograma. También hay signos tomográficos de repercusión en las cavidades derechas, pero no es la cuantía o la magnitud de trombo como nos induciría a pensar esto de TEP masivo bilateral. Bueno, acá les puse una múltiple opción. Ahí, exacto, no hay correlación, lo que estoy leyendo por ahí. A veces no hay correlación. ¿Y por qué a veces no hay correlación? Porque importa mucho, y es súper importante, la reserva cardiopulmonar que tenga el paciente. De repente vemos un paciente que está con EPOC severo o con insuficiencia cardíaca con FEBI disminuida, que tiene un TEP que de repente hay muy poquita carga trombótica y le genera mucha gravedad, o sea, mucha manifestación clínica, hipoxemia o repercusión hemodinámica, y eso tiene que ver con la reserva cardiopulmonar del paciente. Bueno, habíamos hecho una múltiple opción. En cuanto a los hallazgos tomográficos, marque la opción más correcta. Y decía, la extensión de la trombosis lo convierte en un TEP de alto riesgo, y esta frase estaba un poco puesta para esto, para que ustedes pudieran decirme, no, el alto riesgo está definido por la inestabilidad hemodinámica, que ahora vamos a profundizar bien en cómo se define, pero no tiene que ver con la magnitud o la carga trombótica que uno vea en la tomografía. ¿Son hallazgos compatibles con un TEP crónico? Tampoco. El TEP crónico tiene imágenes específicas tomográficas que tienen que ver más con la distribución y con la densidad del trombo, pero no, dije densidad, no está bien, densidad, bueno, sí, está bien, densidad. Y con la distribución de los trombos, y la presentación clínica en general no es la de TEP agudo, ¿no? El TEP crónico en general, al diagnóstico se llega por la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Cuando yo estudio a un paciente con hipertensión pulmonar, una de las cosas que me puedo encontrar es que sea una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, y ahí las imágenes son bien diferentes, los trombos son bien periféricos, o sea, los trombos viejos son muy evolucionados, son trombos periféricos, y más hipodensos que los trombos agudos. Perdón, también hay otra forma de llegar al diagnóstico de hipertensión tromboembólica crónica, que es, bueno, mi paciente que yo estoy siguiendo, porque tuvo un TEP, en el seguimiento a los 3, 6 meses, 8 meses, el paciente empieza con disnea o nunca se le fue la disnea, y bueno, yo lo estudio y puedo encontrar que desarrolló una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, pero bien, nunca es, digamos, no hago diagnóstico de TEP crónico en una presentación aguda como esta, ¿no? Y la última opción que dice, los hallazgos confirman el diagnóstico de TEP sin necesidad de ningún otro estudio paraclínico, y todos estarán de acuerdo en que esa es la opción más correcta, pero la idea era comentar algunos aspectos vinculados a la eventual clasificación por tomografía y lo del TEP crónico. Bueno, y ahora sí, como hoy acotaba Karina, ¿cómo establecemos la severidad en el TEP agudo? ¿Cuál es la importancia de la estratificación de riesgo? ¿Y cómo clasificamos a este paciente? Bien, ahí alguien habla de Para el TEP crónico, la utilidad del centello. Sí, el centellograma de inhalación-perfusión, su rol diagnóstico en la presentación de un paciente con TEP, digamos, es un estudio válido y que tiene prácticamente la misma sensibilidad y especificidad que un angioTAC, eso es una realidad, eso sale del PIOPET-2 y no podemos negarlo, pero tiene muchas desventajas. Y es por eso que cualquier guía y cualquiera de nosotros, si le dan a elegir, va a preferir hacer un angioTAC. ¿Por qué? Porque la tengo disponible 24/7, porque puedo ver el parénquima pulmonar, o sea que si no tiene TEP el paciente, probablemente tenga el diagnóstico, salvo que sea un coronario agudo, pero probablemente yo tenga el diagnóstico o la causa que me explique la hipoxemia que tiene mi paciente,
o el dolor torácico, o lo que fuera. Y bueno, ¿cuáles son las limitantes o las desventajas? ¿O en qué paciente yo diría, uy, mejor no hacerle un angiotac? Bueno, en los pacientes con insuficiencia renal, en las mujeres jóvenes y sobre todo en las embarazadas. En las mujeres jóvenes, aunque no estén embarazadas también, si ustedes tienen la posibilidad de hacer un centellograma, elíjanlo, porque la irradiación mamaria en la mujer joven es como en el momento de mayor riesgo, entonces si se puede evitar, mejor. Pero es verdad que tiene todas esas limitantes, el hecho de que no está disponible en todos lados y menos 24/7, y que bueno, que si es negativo para TEP, no voy a tener diagnóstico alternativo porque no tengo imagen. En cuanto a la utilidad en el TEP crónico, sí, por supuesto que cuando yo estoy estudiando en hipertensión pulmonar, es ecocardiograma y es centellograma, inhalación, perfusión. Ahí sí, tiene su rol, pero es bien diferente el encare. En el TEP agudo sirve para diagnóstico, tiene la misma sensibilidad y especificidad que el angiotac, pero tiene muchas desventajas con respecto al angiotac. Y es por eso que elegimos el angiotac, sobre todo de logística, ¿no? Y es verdad que también tiene menos resultados concluyentes, ¿no? Porque lo informan en 3 niveles, en función de probabilidad, y bueno, quedan más pacientes sin un diagnóstico específico. Pero bueno. Después de muchas preguntas de severidad, que ya Sí, es lo que ya vamos. Y ya vamos a la severidad. Entonces, en la última guía, esto es como una de las novedades de la última guía, y es que hay una definición bien clara de lo que es la inestabilidad hemodinámica. Bueno, por supuesto que el paciente tenga paro cardíaco, ¿no? Que requiera reanimación cardiopulmonar, eso no hay ninguna duda. Que tenga una presión sistólica menor a 90 o necesidad de vasopresores para tener una presión mayor a 90 o mayor o igual, con un estado adecuado de llenado, eso quiere decir que no esté hipovolémico, ¿no? O que tenga hipoperfusión sistémica con afectación de órganos, por ejemplo, que tenga afectación del estado mental como una manifestación de shock, ¿no? Oligoanuria o aumento de la concentración de lactato sérico como un marcador de hipoperfusión periférica. O PA menor a 90, o caída de la PA sistólica de más de 40, claro, que sea persistente y no causada por una arritmia. Hipovolemia. O por otras causas. Sí, exacto. Así que eso es lo que define, ¿no? a la inestabilidad hemodinámica en el paciente con TEP, o en el que sospecho TEP, porque ustedes, como van a ver ahora, si el paciente se presenta con shock y yo rápidamente lo evalúo y creo que la causa del shock puede ser un TEP, entonces quizá el algoritmo tiene que seguir por otro lado. Digo quizá porque si yo tengo rápidamente disponible una angiotomografía y el paciente lo tolera, siempre idealmente voy a tratar de confirmar con una angiotomografía, pero si no la tengo disponible en forma rápida y fácil, o si el paciente no la toleraría, entonces ahí el algoritmo se desvía un poquito y seguimos y nos apoyamos en el ecocardiograma, y eso lo vamos a ver ahora también un poquito más adelante. Pero acá tengo las mismas preguntas, ¿no? En cuanto a la severidad del TEP agudo, una vez que hice ese primer paso enorme de decir con o sin inestabilidad hemodinámica, aparece clasificaciones como el PESI, como nombraban por ahí una compañera, o compañero, disculpen, no, ya ni me acuerdo. El PESI es una escala clínica de evaluación de la severidad del tromboembolismo pulmonar, que quizás hoy un poco lo estoy simplificando demasiado, pero para mí básicamente la utilidad que tiene, y por eso es que yo mucho no la uso, es como para reconocer pacientes con bajo riesgo que se puedan tratar en forma ambulatoria. Bajo riesgo de muerte a 30 días, que eso es lo que mide, muerte a 30 días. Y entonces, en general, está como planteado eso, ¿no? El PESI 0, se puede ir a la casa, tratamiento ambulatorio. Eso es algo que está como bien definido en las guías, pero tienen que tener claro de que eso es para lugares donde tengamos muy buen acceso al sistema de salud y al seguimiento domiciliario.
Es algo que yo todavía, por ejemplo, no he incorporado a mi práctica clínica, pero bueno, la verdad es que es así, que está en todas las guías. El PESI ustedes, por suerte, también lo simplificaron, y entonces ahora es 0 o 1 o más, entendiendo que 0 son los PESI 0 son los que tienen una mortalidad baja y que podrían, como les decía, tratarse en forma ambulatoria con seguimiento, y los que tengan un punto o más, bueno, esos pacientes ya deberían ingresar, ¿sí? También al inicio eran 4 clases, ahora son solo 2, el que tiene 0 o el que tiene 1 o más, y lo que mide son variables clínicas, pero variables clínicas de la presentación, pero también de comorbilidad, que eso es muy importante, ¿no? Por esto que decíamos de la reserva cardiopulmonar, y es por eso que incluye si tiene cáncer, si tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, además de estas manifestaciones clínicas como son la desaturación, la taquicardia y la edad, por supuesto, ¿no? Bien, siguiendo con la misma pregunta, y ahora sí, ya no tanto para definir si lo hospitalizo o no, es esto de la reestratificación, ¿no? Una vez habiendo pasado por este paso tan importante de si tiene o no inestabilidad hemodinámica, paso a lo que sería la reestratificación del riesgo de muerte a 30 días. Como decíamos recién, ya definimos bien lo que es inestabilidad hemodinámica, esa es la línea de arriba, la línea roja. Ya sea la inestabilidad hemodinámica como la definimos, de acuerdo a la definición aceptada, en general esos pacientes obviamente van a tener un PESI alto, van a tener signos de disfunción del BD y van a tener concentración elevada de troponinas. Una vez descartado esto de que no es de alto riesgo, bueno, tenemos que ver si es bajo o intermedio. Otra incorporación de la guía es que, de esta guía última, ¿no? De la española, europea, perdón, es que todos los pacientes llevan ecocardiograma, aún los que parezcan, ¿no?, de bajo riesgo, que tengan de repente troponinas negativas, pero todos los pacientes, aún el PESI 0, perdón, no, me corrijo, aún el PESI 0 se le debe realizar un ecocardiograma para hacer esta reestratificación de riesgo, porque si el paciente tiene ya sea repercusión en las cavidades derechas o alguna troponina, o sea, alguno de los marcadores elevados, o el PESI es alto, bueno, entonces ese paciente lo tengo que clasificar como riesgo intermedio, ¿sí? Que el intermedio también puede ser alto o bajo en función de si tiene de estos 3 parámetros, ¿no? Ya sea las troponinas, la disfunción en el BD o el PESI, alguno de esos 3 parámetros. Si es solo uno positivo, bueno, es intermedio bajo. Y si tiene todos, es intermedio alto. Eso no cambia mucho, pero bueno, está. Para ser exquisitos, se los digo en forma completa. Voy a dar una bichadita ahí. Antes estaba se ve muy chiquita. El NT ProBNP estaba en las otras guías, pero ahora quedó solo troponina y ecocardio. El ProBNP está bien, es un marcador de disfunción de las cavidades derechas, pero no aparece acá en la, digamos, en lo que sería para la estratificación. Pedimos troponinas. Sí, la sacaron. Sí, es verdad eso. Gracias. Sí, acá son las troponinas, pero es verdad que se usa el ProBNP como un marcador de disfunción del BD, ¿verdad? Después pero como marcador de riesgo utilizamos las troponinas, o sea, que marcan daño miocardio. No, uno escribió una viñeta de un paciente con una TBP, que capaz que eso lo hablamos al final porque no tiene relación con lo que estamos hablando ahora. Bien. Y cuando me piden la presentación, chiquilines, esto está grabado y queda se pone en, no me acuerdo bien porque no soy la coordinadora, pero creo que lo ponen en EVA. Bueno, en los pacientes, nuestro paciente no era de alto riesgo, estamos de acuerdo, ¿no? No era de alto riesgo, no sabemos cómo son las troponinas ni el ecocardiograma, así que no podemos decir si es de riesgo intermedio o bajo. Pero bueno, el PESI seguro le da más de 0, da la sensación de que va a ir más para el intermedio que para el bajo, ¿no? Pero bueno, en principio eso tiene que ver más con la mortalidad y no tanto, porque nosotros, como les decía hoy, tratamiento ambulatorio todavía es algo que quizá para algunos medios muy restringidos, muy buenos medios, y pacientes con mucho, o sea,
que entiendan muy bien la enfermedad y que tengan un acceso muy rápido al sistema, pero en principio No es una no es una práctica común. habitual por ahora. Así que como nosotros lo vamos a hospitalizar, redefinir ahí entre riesgo bajo y riesgo intermedio no nos va a cambiar mucho. Habla, sí, de mortalidad a 30 días, que no es que sea menor, pero en cuanto a la conducta, así a priori, no nos va a cambiar mucho. Entonces dice cuál es el tratamiento de elección en los de no alto riesgo, como nuestro paciente, con qué fármaco y cuánto tiempo. Bueno, yo acá lo que hice fue como un resumencito. Ustedes saben que cualquier anticoagulante, ya sea cualquier heparina de bajo peso molecular, o el Fondaparinux, o actualmente los anticoagulantes orales directos, sirven para anticoagular pacientes con diagnóstico de TEP en forma inmediata. También la heparina no fraccionada, sí, por supuesto, la heparina no fraccionada es el anticoagulante más viejo, y que por supuesto que sirve, pero ustedes saben que, digamos, es un medicamento que tiene mayor como complejidad en el sentido de que requiere controles de laboratorio reglados para ajustar, tiene un poco más de riesgo de sangrado que las heparinas de bajo peso molecular y además tiene mayor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina, que es una entidad muy grave y muy rara, pero que cuando aparece es un problemón. Así que la heparina no fraccionada, si bien es útil, por supuesto que es útil para cualquier TEP, quedaría reservada como para aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Y esto por qué? Porque la vida media corta de la heparina no fraccionada es muy corta, es mucho más corta que la heparina de bajo peso molecular, y entonces yo la utilizo para, como voy a hacer trombolíticos, como vamos a ver ahora, es más seguro utilizar heparina no fraccionada porque yo no solamente que la puedo apagar y su vida media es corta, sino que además la puedo revertir si es que el paciente tuviera una complicación hemorrágica grave, ¿sí? Entonces, la heparina no fraccionada queda reservada actualmente para los pacientes con inestabilidad hemodinámica o idealmente también debería elegirse en aquellos pacientes que tienen un filtrado menor a 30, eso es así, está en todas las guías del mundo, que es la droga de elección en los pacientes que tienen un filtrado menor a 30, pero también van a ver que eso en la práctica, después también, en general usamos heparinas de bajo peso molecular, porque tenemos la suerte de que la podemos monitorizar ahora, entonces yo puedo medir la actividad anti-10, que es el marcador o el estudio de laboratorio con el que yo evalúo, mido la actividad de la heparina y entonces en los pacientes, aún en los pacientes con un filtrado menor a 30, también usamos heparina de bajo peso molecular, que es mucho más práctica. Y una cosa capaz que de perogrullo, pero si hay TEP, se anticoagula, porque alguien te acordás al principio había puesto antiagregar, no Sí. es parte de... Bien. Sería como una cosa muy obvia, pero... Gracias, Karina, está bien, sí. Acá hay alguien que me pregunta la diferencia de cuándo se anticoagula y cuándo se antiagrega, perfecto, así que ya aprovechamos para dejar ese concepto bien claro. Porque también lo había planteado. La antiagregación no tiene rol en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, ni en la TBP ni en el TEP. La antiagregación acá no tiene rol. Podemos llegar a discutir, pero eso es algo también es como cambiante en el tiempo, si después de anticoagular durante tiempo prudencial a un paciente con trombosis, si cuando lo voy a suspender lo dejo o no con antiagregación, pero es una discusión bien distinta. En agudo no tiene ningún rol la antiagregación, acá es anticoagulación y tiene que ser inmediata. Cuando digo inmediata, me estoy refiriendo a que tiene que ser algo que empiece a actuar ya. Y entonces dije, heparina no fraccionada, pero con todas esas debilidades que tiene la heparina no fraccionada y por lo tanto queda casi exclusivamente reservada para los pacientes con repercusión hemodinámica. ¿Por qué? Porque como les voy a hacer trombolíticos, si el paciente llega a sangrar, tengo que poder revertir la heparina. Y la única droga que tiene reversión inmediata es la heparina no fraccionada. Y además tiene vida media corta. Yo apago la bomba y le dura, si no tuviera cómo revertirla, le dura poquitas horas, un par de horas. Estrictamente serían 4, pero bueno, la vida media es corta.
Entonces, lo anticoagulo en forma inmediata con lo más práctico que tenemos todos a mano, que es la heparina de bajo peso molecular, y la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Y como les decía recién, en los pacientes que tienen un filtrado menor a 30, que idealmente uno ahí elegiría la heparina no fraccionada, pero bueno, utilizamos igual heparinas de bajo peso molecular, reducimos la dosis a la mitad y tenemos la posibilidad en muchos centros ya del Uruguay de hacer un control de esto, que es la medida de la actividad anti-10. Y entonces estoy segura de que estoy en rango. El Fondaparinux, que es un pariente de la heparina de bajo peso molecular, pero que es más difícil de conseguir, pero también sirve, y los anticoagulantes orales directos, que actualmente están, bueno, desde hace muchos años están en el mercado, sirven para el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, pero sobre todo esto, que anticoagulan en forma inmediata, es lo mismo que utilizar heparina de bajo peso molecular. Tienen sus, digamos, sus disquisiciones según cuál sea el que utilizamos. Yo acá tomé prestada la diapositiva de una compañera que hicimos para una actividad hace poco, que está muy buena. Van a ver que ahí está dividido lo que sería tratamiento en agudo, lo que sería tratamiento a largo plazo, que son los 3 a 6 meses, y el tratamiento extendido. Digo esto porque los anticoagulantes orales directos tienen algunos temas con la dosis que más allá de que cada uno no es que todos tengamos que saberlo de supermemoria, pero bueno, tener presente que las dosis de los anticoagulantes orales directos tienen algunos detalles que hay que estar atentos. Y es que tanto el rivaroxaban como el apixaban tienen dosis iniciales más altas. El rivaroxaban, ustedes lo ven acá en naranja, por los primeros 21 días, o sea, las primeras 3 semanas, tiene una dosis de 15 miligramos cada 12 horas, va desde el día 1 y no requiere un tratamiento previo con nada parenteral. Después de los 21 días, si el paciente tiene un filtrado normal, lo pasamos a 20 miligramos día. El Mantixa, o perdón, el Apixaban, Mantixa es la marca que tenemos acá en Uruguay, también se inicia el día 1, anticoagula automáticamente al paciente, pero durante los primeros 7 días va 10 miligramos cada 12 horas, o sea, una dosis que es el doble de lo que vamos a mantener después, que es 5 miligramos cada 12 horas, excepto que tenga criterios para ajustar, o sea, que el paciente tenga un filtrado bajo, bajo peso, o que sea muy, muy añoso. Edoxaban no hay en el Uruguay, y el dabigatran, si bien sirve para tratar la enfermedad tromboembólica venosa, tienen que tener en cuenta que el estudio que demostró su efectividad y su seguridad, lamentablemente utilizaron, o sea, incluyeron pacientes que ya habían recibido entre 5 y 10 días de tratamiento parenteral con heparina de bajo peso molecular, y por lo tanto no podemos omitir ese paso. Todos los pacientes a los que les vamos a dar dabigatran como tratamiento anticoagulante tienen que recibir 5 a 10 días de heparina de bajo peso molecular. ¿Qué pasa con la warfarina? La warfarina, por supuesto que sirve. Lo que pasa que en agudo, o sea, no anticoagula de forma inmediata, los pacientes a los que les voy a dar warfarina porque no tengo otra opción, porque no tengo directos, que en realidad si los tengo, debería elegirlos, a los pacientes a los que les tengo que dar warfarina, les voy a tener que poner heparina de bajo peso molecular, empezar la warfarina, pero superponerlos por lo menos una semana, porque la warfarina, vieron que inicialmente, perdón, tiene como un efecto más protrombótico, y además el paciente le voy a recién a sacar la heparina de bajo peso molecular cuando el INR esté por encima de 2. Y esto ya lo dijiste, pero si elegís rivaroxaban o apixaban, no necesitas superponer con heparina. No, superponer no, por supuesto que no. En el esquema que... Solo superponemos con warfarina, después ningún otro se superpone. Que quede claro que con dabigatran no se superpone, es que el paciente recibe primero dabigatran, primero recibe heparina de bajo peso molecular entre 7 o 5 y 10 días, y después viene el dabigatran. Nunca superponemos un directo con heparina, porque si no queda doblemente anticoagulado, ¿sí? Sintrón y warfarina no es lo mismo, el Sintrón es acenocumarol, que acá en Uruguay no hay. Es también un antagonista de la vitamina K, pero en Uruguay no hay. Hay en Argentina y en España, bueno, no sé si habrá en más lugares, pero sí, es
un pariente de la warfarina. Bueno, sigo. Bien, la oportunidad para iniciarlo. Estamos hablando siempre de un paciente con estabilidad hemodinámica, o sea, sin inestabilidad, sin shock ni hipotensión. Y entonces, un poco también está bueno remarcar esto de que, y por qué era tan importante ser muy cuidadosos a la hora de establecer la probabilidad clínica, porque si la probabilidad clínica es alta o intermedia, y el paciente no tiene un riesgo de sangrado desmedido, entonces yo inicio la anticoagulación mientras espero el resultado de las pruebas diagnósticas. Claro, si ustedes están en un centro un centro de primer nivel y que además no tienen demora y la angiotaxia hace en 5 minutos, bueno, por supuesto que en ese caso no es ni necesario someter al paciente al anticoagulación, someter no, pero digo, hacer el tratamiento sin tener la confirmación, pero bueno, esto está un poco, es como una recomendación general. Por ahí alguien decía, estoy en el interior, bueno, si la probabilidad clínica es tan alta, y tengo demora mientras espero el resultado de las pruebas diagnósticas, inicio la anticoagulación. Por ahí me están preguntando si se controla con INR. No, el INR solo... capaz que es para el acenocumarol la pregunta, en ese caso es sí. El INR controla el acenocumarol y la warfarina, nada más. Los directos no tienen pruebas de control, y si tengo directos, esa es la otra pregunta que tengo por ahí, si los voy a preferir sobre la warfarina, la respuesta es sí. Y en FA sucede lo mismo. Los directos, si bien cuando se aprobaron, lo que mostraron fue su no inferioridad con respecto a la warfarina, eso es una realidad, los estudios en vida real posteriores nos mostraron que son un poco más seguros. Y es por eso, y por supuesto por la practicidad, es que todas las guías, tanto de enfermedad tromboembólica venosa como de FA, los ponen como primera opción sobre la warfarina. Bien, si este mismo paciente se presentara con inestabilidad hemodinámica, bueno, ahí dice hipotensión mantenida, presión arterial 70-40. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué tratamiento indicaría? Un poco ya lo hemos hablado, eso define la inestabilidad hemodinámica en el paciente con tromboembolismo pulmonar. Sí, ya voy a retomar eso que me están preguntando, que es muy importante, que me olvidé de mencionarlo, ya lo retomo. Entonces, paciente con inestabilidad hemodinámica, ecocardiograma a los pies de la cama, veo disfunción del BD, sí, entonces probablemente este shock se deba a un tromboembolismo pulmonar, pero siempre que tenga la posibilidad de hacer una angiotac, voy a hacerla, porque siempre es mejor tener diagnóstico cuando voy a hacer una medida terapéutica de tanto impacto, ¿no?, como es anticoagular y hacer trombolíticos. Pero si no tengo disponible la angiotac, o el paciente no la toleraría, la disfunción del BD en un paciente en el que yo sospecho que este shock o esta inestabilidad hemodinámica es por embolia pulmonar, me habilita a utilizar trombolíticos. ¿Sí? Bien. Bueno, porque el trombolítico es el tratamiento de elección, además de la anticoagulación, en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, que no me acuerdo si lo había dicho. Bien, entonces uno, como para dejar bien claro el rol del ecocardiograma en el diagnóstico de la embolia pulmonar, en el paciente con inestabilidad hemodinámica tiene su rol, sí, porque puede llegar a habilitarme. Digo habilitarme porque no quiero usar la palabra confirmar, porque no es un estudio confirmatorio, pero sí me habilita a utilizar trombolíticos en un paciente cuando está tan inestable que no puedo hacer un angiotac, o también me descarta, porque si el ecocardiograma en el paciente con shock no ve signos de disfunción del ventrículo derecho, no tengo que hacer trombolíticos, porque como que de alguna forma descarta de que ese shock sea por tromboembolismo pulmonar. Y en todos los pacientes que no tienen inestabilidad hemodinámica, el ecocardiograma sirve para reestratificar. No es para confirmar ni para descartar nada, es para reestratificar el riesgo. ¿Está? Ese es el rol, hablamos del rol del dímero, del rol del ecocardiograma, de los estudios de confirmación o exclusión, como son la angiotac y el centellograma. Acá les hice un resumencito, ¿les hice? No.
puse de la guía, cómo se utilizan los trombolíticos en la embolia pulmonar aguda con inestabilidad hemodinámica. El que más usamos es el RTPA, que la dosis es 100 miligramos, se hace durante 2 horas. Y bueno, y hay algunos sitios donde quizá no tengan RTPA y tengan estreptoquinasa, también se puede usar. No hay superioridad de uno sobre el otro, ¿sí? Algunas dudas que les pueden surgir sobre la contraindicación. Bueno, por supuesto que son absolutas el hecho de que el paciente haya tenido un infarto reciente cerebral, ¿no? Un infarto reciente cerebral o en algún momento de su vida un infarto hemorrágico. Una cirugía mayor que sea craneal, y por supuesto en las últimas 3 semanas, ¿no? No en cualquier momento de su vida. Una hemorragia digestiva activa. Y después hay sí, digamos, contraindicaciones como relativas, ¿no? Y estas me interesa mucho reafirmar que si el paciente está grave, las contraindicaciones relativas en general no son contraindicación. Digo esto porque cuando el paciente tiene repercusión hemodinámica de una embolia pulmonar, está a minutos de morirse. Entonces hay que hacer a veces, bueno, arriesgarse en ese sentido. Acá me preguntan, una cosa que quería comentar que se nos ha planteado la duda a muchos de nosotros es cuando el paciente viene con hemoptisis, que a uno le tiembla un poquito la mano de hacer anticoagulantes o trombolíticos en pacientes con hemoptisis, pero si el diagnóstico está confirmado con angiotac, ni hablar. Hay que hacer trombolíticos igual y anticoagulación igual, a pesar de que el paciente tenga hemoptisis, siempre y cuando yo haya confirmado un diagnóstico de TEP, ¿no? Bueno, y por ahí me preguntan, ¿puede ser que un paciente post-trombolítico con angiotac de control no tenga elementos de TEP? Y bueno, como poder ser, puede. Si no le llegaste a hacer angiotac antes del trombolítico, porque a veces sucede que el paciente no la tolera o no la tengo disponible ya, el ecocardio me habilitó, o sea, encontró signos de repercusión o dilatación de cavidades derechas, o sea, me habilitó a hacer trombolíticos, y después le hago un angiotac y no veo nada. ¿Me ha pasado? Sí. Nos vamos a quedar con la duda, ¿no? Si lo tenía o no. O si recanalizó completamente, algo que parece poco probable. ¿Cuándo empiezan los anticoagulantes y se hicieron fibrinolíticos? Bueno, vieron que si ustedes van a usar alteplase, o sea, si van a usar RTPA directamente y el paciente está inestable, dijimos que en los inestables se prefiere y es casi que la única indicación que le va quedando a la heparina no fraccionada, uno, mientras resuelve si le va a hacer o no fibrinolítico, ya debería colgar la bomba con heparina no fraccionada, y se puede mantener incluso prendida durante la infusión de alteplase. Si fuera estreptoquinasa, hay que suspenderlos, ¿sí? Pero si usas RTPA, ni siquiera se suspende, se mantiene. Y por ahí también me habían hablado de qué pasa cuando hay cáncer activo, cómo elijo el anticoagulante. La pregunta es perfecta, correctísima. Hasta hace unos años decíamos, los directos en pacientes con cáncer todavía no tienen evidencia de que sí sirvan, de que sí sean tan efectivos como en los pacientes sin cáncer. Eso ya cambió desde hace unos cuantos añitos, como 3 o 4 ya, no me acuerdo exacto. Se ha publicado evidencia que respalda el uso de los directos en cáncer. Esto vale para Rivaroxaban, para Apixaban y para Edoxaban, pero Edoxaban no hay en Uruguay y no va a haber, así que ni se gasten en aprenderlo. Esto no vale para Dabigatran, porque Dabigatran no lo ha estudiado en cáncer, así que no digo que no sirva, pero no lo han estudiado. Son primera opción, aún en pacientes con cáncer activo. ¿En quiénes hay que tener precaución? En los pacientes con hemorragia, o sea, con neoplasias digestivas, sobre todo digestivas. ¿Por qué? Porque tuvieron como más sangrado digestivo, aunque no fue fatal. Entonces hay que ser cuidadoso y quizá no lo elegimos en pacientes con neoplasias digestivas. Ojo, que después de que se operó, ya sea el tumor de colon, estómago, de esófago, después de que está resecado, sí, los utilizamos como en cualquier otro tumor, como podría ser en un tumor de mama, por ejemplo. Bien, a ver, ahí me vuelven a preguntar lo del uso de la anticoagulación en el paciente que se hizo fibrinolítico. Repito, estrictamente en el paciente que si voy a usar RTPA, ni siquiera, lo que dice la guía es que ni siquiera se interrumpe la infusión de heparina, se deja. Vos la empezaste inmediatamente, preparás el RTPA y van los dos juntos,
Si no lo hiciste así, o no tenés heparina no fraccionada, y bueno, vas a usar heparina de bajo peso molecular, después de que termine la infusión de fibrinolítico, cuando el APTT está normal, ¿no? Hacemos una APTT y cuando está normal, empezamos la heparina de bajo peso molecular. Bien, bueno, chicos, yo estaría terminando por ahí. Les voy a dar unos minutitos para ver Y lo último, en relación al tipo de, si es factor provocado transitorio, la duración Bien, total. perfecto, Cari. Acá Como para cerrar. mi asistente me dice, bueno, nuestro paciente dijimos que era provocado por un factor persistente, que en este caso es cáncer. Entonces es una trombosis asociada a cáncer. La duración de la anticoagulación va a ser mientras tenga la neoplasia activa, o sea, por ahora indefinida. Dentro de muchos años, si está curado, veremos, tendremos que discutir, pero por ahora se mantiene. Y si fuera provocado por un factor transitorio mayor, tipo una cirugía de internación. Perfecto, lo mismo. 3 a 6 meses, que es el curso mínimo de anticoagulación de una trombosis aguda. Y si tengo un factor provocador, claro, pero que es transitorio, entonces sabemos que al que al suspender la anticoagulación, el riesgo de recurrencia va a ser bajo, y es por eso que 3 o 6 meses está bien. Si el factor provocador fue débil, muy débil, o no encontré ninguno, o el paciente tiene antifosfolípidos, entonces la anticoagulación va a tener que ser largo plazo, indefinida. Y ahí ¿sí? la última pregunta, porque te han puesto ACOD en el SAF. Que no ACOD en el SAF, perfecto, no se usan. En ningún perfil de anticuerpos. No usamos, hasta hace un tiempito decíamos, bueno, decíamos, solo no usar en los que tienen el perfil de anticuerpos de mayor riesgo, o sea, triple positivo o inhibidor lúpico. Ahora sabemos que en ningún perfil de anticuerpos estuvo bien. Entonces, si yo creo que esta trombosis es por anticuerpos antifosfolipídicos y es un SAF, sea el perfil de anticuerpos que sea, el tratamiento para largo plazo es la warfarina. Porque la heparina se puede usar, pero no vas a pinchar a la persona de forma... La heparina no es una opción para el tratamiento en forma prolongada, ¿no? Y acá dicen, en el caso de la trombosis superficial, nos preguntan si se antiagrega o se anticoagula. La trombosis superficial se trata, si la voy a tratar, también es con anticoagulantes, no es con antiagregación, pero la mayoría de las situaciones van a ser con dosis de profilaxis. Y es así, cuando la trombosis superficial es extensa, o sea, mide más de 5 centímetros de extensión, entonces le voy a hacer al paciente una dosis de tromboprofilaxis, o sea, 40 miligramos, si yo elegí una heparina de bajo peso molecular, por 40 días. También se podría utilizar rivaroxaban, 10 miligramos por 40 días. Esas son las opciones. Ahora, si esa trombosis superficial, además de ser extensa, está muy cerca del callado, o sea, está a menos de 3 centímetros del callado, entonces hay que tratarla como si fuera una trombosis profunda, ¿sí? Hay que anticoagularla, por lo menos 3 meses. La antiagregación tampoco tiene rol en el tratamiento de una trombosis venosa superficial. Capaz que Karina, la liberamos a Karina, que se va a seguir trabajando acá, tenemos policlínica, y mientras tanto yo los espero y evacuamos alguna pregunta más. ¿Test de riesgo intermedio versus el test de riesgo bajo con respecto al tratamiento? No, con respecto al tratamiento no hay cambio, ¿no? Como les decía, existiría esto de que los de bajo riesgo, con un PESI 0, se podrían, en algunos medios, con mucha contención, hacer tratamiento ambulatorio. Pero después en lo que es conducta no hay diferencia. Los anticoagulación, a los dos. Crisis normal, sí. Sí, bueno, hay que ver. La crisis alterada, sí porque sí, no debería haber, ¿no? Los pacientes que tienen la crisis alterada es porque tienen bueno, un SAF puede tener la crisis alterada. Un SAF, por ejemplo, puede tener un inhibidor lúpico prolongado, y eso no es de ninguna forma contraindicación, al contrario, es lo que le confiere el riesgo trombótico.
Crisis alterada que un cirrótico. Un cirrótico lo anticoagularía igual, porque lo que más me importa no es tanto su crisis, sino su fenotipo, cómo se comporta. ¿Ha sangrado? O si viene con trombosis. Séptico, paciente séptico que tuviera una CID, un trastorno de la crisis tipo coagulación intravascular diseminada. Bueno, ahí habrá que ver también cómo se está comportando, pero si trombosa es más probable que necesite anticoagulación a que no. Así que bueno, lo de la crisis alterada, sí, obvio, siempre pedimos una crisis, igual que un hemograma, para ver que no tenga plaquetopenia, pero en principio uno no espera que los pacientes tengan una crisis alterada. Si nunca ha sangrado antes, no debería. Bueno, la ET idiopática se anticoagula de forma indefinida, entonces, por supuesto, sí, eso es así, siempre y cuando el riesgo de sangrado lo permita. Y repito, la evaluación del riesgo de sangrado es periódica, ¿no? El paciente puede cambiar y puede hacer que nosotros digamos, bueno, a pesar de que te beneficiarías de estar anticoagulado, voy a sacártelo porque en este momento es más riesgosa la anticoagulación que no anticoagular. ¿Alguna otra pregunta? En la guía habla... En algunos casos, el ecodoppler de miembros inferiores. Bueno, sobre todo en la embarazada. En la embarazada tiene un rol muy importante porque siempre que pueda, como les decía hoy, siempre que pueda evitarle el angiotac, se la voy a evitar. Entonces, puedo hacer como esa especie de puente en lo que tiene que ver con el diagnóstico de si la embarazada tiene alta probabilidad, dímero alto y además un Doppler positivo, asumo que es positivo el diagnóstico de TEP y la anticoagulo, porque le evito la angiotaca a una mujer embarazada. En el paciente, en la mujer no embarazada o en cualquier otro paciente no embarazado, si no tengo la posibilidad de hacer una angiotac, por lo que fuera, porque estoy en un lugar muy alejado, no sé, o porque se rompió el tomógrafo de mi pueblo, y tengo un Doppler positivo y clínica, también asumo que es positivo. De alguna forma no me cambia mucho en el sentido que por la TBP documentada yo ya tendría indicación de anticoagulación, entonces, digamos, estoy haciendo lo correcto. Quizá no es lo mismo para el paciente tener o no tener TEP desde el punto de vista pronóstico, pero desde el punto de vista terapéutico, si yo confirmé la TBP, está bien, ya tengo que tratarlo, ¿verdad? ¿Cuándo retoman la deambulación? Esto es re importante. Los pacientes que tienen TEP o TBP, después de que los anticoagulé 2 o 3 días, hay que hacerlos levantar. No hay indicación de reposo más allá de 2 o 3 días de que esté bien anticoagulado. Es eso nomás. Después se levantan y a los pocos días ya los hacemos poner medias de compresión, medias de tensión media para intentar disminuir la aparición de síndrome postrombótico, que el impacto no es tan importante, pero sí en lo que tiene que ver con síntomas, seguro se los va a disminuir. El Harrison, sí, es la bibliografía recomendada en general. La guía europea es muy práctica, yo usé la mayoría de los cuadros de ahí, porque es súper clara, es súper clara la guía europea, búsquenla así, ahí tienen la cita. Es la guía europea de enfermedad tromboembólica venosa en español. Está traducida en el 2020. Ahí me preguntan también la importancia de distinguir entre un factor de riesgo transitorio mayor o menor. Bueno, cualquiera de ellos va a ser suficiente, de acuerdo a la definición de la ISTH, va a ser suficiente para decir esto es provocado. O sea que en ese sentido no cambiaría mucho. Pero bueno, para mí no es lo mismo un paciente que tuvo una trombosis con un factor de riesgo menor. Yo lo vigilo con un poquito más busco otras cosas, ¿sí? Busco, por ejemplo, si es un paciente mayor y capaz que hago un screening de neoplasia. ¿Me explico? No es lo mismo el factor de riesgo mayor, o sea, que haya sido provocada por algo mayor, que el menor. A pesar de que, según las guías, es suficiente. Pero bueno, lo miro con un poquito más de vigilancia al que fue provocado por un factor de riesgo menor. Cáncer sí es provocada, por supuesto, y de hecho ya les dije, es una entidad
específica, es trombosis asociada a cáncer, y la duración del tratamiento es mientras la neoplasia esté activa. En la reestratificación, angiotaco, centello, no. En la reestratificación lo que va es troponinas y ecocardiograma. Contraindicaciones para la anticoagulación, que tenga sangrado activo. Y ya les dije, la guía de la Sociedad Europea creo que es del 2019 y esta traducción es del 2020. Creo que la guía se publicó en el 2019. Sí, rivaroxabana en emergencia está bien. Trauma cervical, queda parapléjico, al alta se le manda heparina profiláctica. ¿Por cuánto tiempo? Ups, eso es muy complejo de resolver. Ese tipo de pacientes hay que evaluarlos paciente a paciente. La profilaxis para evitar trombosis en pacientes que tienen paraplegia o, como tú decías, o cuadriplegia o inmovilización crónica, no hay nada que diga que se benefician de recibir para siempre. La duración la vas a tener que evaluar tú con tu paciente y quizá por momentos se la pongas y por momentos no. De repente se asocia a otra enfermedad aguda, infección, cosas así. Le hagas tromboprofilaxis, pero no, los lesionados medulares o los inmovilizados crónicos por vejez o por lo que fuera, no les hacemos tromboprofilaxis indefinida. Trombolisis dirigida por catéter, muy bien. Esto tenemos la limitante de que para hacerlo hay que hacerlo en centros donde haya experiencia. En el Uruguay se han hecho algunas, pero todavía no podemos hablar de un centro de referencia o de un centro de referencia o de experiencia. Se utiliza cuando el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y contraindicación para la trombolisis o fallo de la trombolisis. Ahí se puede recurrir a la trombolisis dirigida por catéter o trombolisis mecánica. Los dedímeros, ¿importa el valor? Por supuesto, importa el valor porque hay un valor de corte que es como el estándar, que es 500, y dijimos que si el paciente tiene más de 50 años, hacemos la edad por 10, y ese es el valor de corte para los pacientes de mayor de 50 años. Si en principio el TEP no fue provocado y encontrás un cáncer en el screening, pasa a ser una trombosis asociada a cáncer, sí, correcto, pero claramente el rótulo es trombosis asociada a cáncer. Por fracturas, la tromboprofilaxis es solo para fracturas de miembros inferiores o cadera, para cualquier fractura del miembro inferior, pero fundamentalmente la cadera. La cadera es la peor, ¿no? Fémur o cadera son las de más riesgo. Las que son por debajo de la rodilla tienen menos riesgo y es más discutida la tromboprofilaxis, pero en general, sobre todo si el paciente asocia otros factores de riesgo, la haríamos igual. Pero en transitorio menor, a pesar de que, como comentaste, presto atención a algún factor de riesgo oculto, de inicio planteo, sí, correcto. Si mi factor de riesgo menor entra dentro de esos que les comenté, que han sido definidos como un provocador, entonces serían 3 meses. Pero es verdad que estoy más atento a buscar cosas ocultas. Profilaxis es 40 días, de heparina de bajo peso molecular, sí, correcto. Y acá me preguntan, cirugía de rodilla, prótesis de rodilla, tiene que quedar con tromboprofilaxis, 40 miligramos día. Sí, en el caso de que sea heparina de bajo peso molecular, pero como ustedes saben, los anticoagulantes orales directos han sido aprobados para la profilaxis de prótesis, tanto de rodilla como de cadera. Puedes usar cualquiera de los directos a dosis de tromboprofilaxis o heparina, 40 miligramos día, como tú me ponías correctamente. Esto se mantiene si es rodilla 2 semanas y si es cadera 1 mes. Para todos los pacientes, y esto es protocolo en cualquier centro donde se hacen prótesis, ya sea de rodilla o de cadera. Bueno, espero, se me deben haber pasado algunas preguntas, chiquilines, porque eran muchas y no lo pudimos abrir el cuadro de preguntas y respuestas en otra computadora, solo lo podía ver yo. Bueno, no sé, espero que haya servido, que haya sido, lamento lo de la cámara, pero me dio cosa desconectarme y volverme a conectar, que todos se tuvieran que volver a conectar. Espero les
les haya parecido útil. Estoy a las órdenes para cualquier duda. Me pueden encontrar acá en la Clínica Médica C, o se comunican por mail, valentinamerola1, @, con número, @yahoo.com. Estamos a las órdenes para cualquier otro tipo de actividad vinculada a la trombosis o a lo que sea de la medicina interna que podamos ayudar. Bueno, mucha suerte, chicos. Y bueno, ahora averiguo porque no tengo muy claro si esto sube automáticamente o lo tengo que subir yo, pero va a quedar la clase grabada. ¿Sí? Bueno, hasta luego.